Durante siglos, la creatividad fue considerada uno de los rasgos más exclusivos de la humanidad. Pintar una obra, escribir una novela, componer una sinfonía o imaginar un invento revolucionario parecían habilidades imposibles de replicar por una máquina. Las computadoras podían calcular, ordenar datos y ejecutar instrucciones, pero crear eso pertenecía al mundo humano. Sin embargo, en apenas unas décadas, esa idea comenzó a cambiar. Hoy existen inteligencias artificiales capaces de escribir poemas, generar imágenes hiperrealistas, producir música, diseñar edificios e incluso desarrollar teorías científicas preliminares. Lo que antes parecía ciencia ficción ahora forma parte de la vida cotidiana. Y la gran pregunta ya no es si las máquinas pueden crear, sino hasta dónde llegarán. Pero este avance no comenzó de la noche a la mañana. Todo empezó con algoritmos simples. Programas capaces de identificar patrones y aprender de enormes cantidades de información. Con el tiempo, esos sistemas fueron evolucionando gracias al crecimiento del poder computacional y al acceso masivo a datos. Las máquinas comenzaron a reconocer rostros, interpretar voces y comprender lenguaje humano. Y luego ocurrió algo inesperado. Las inteligencias artificiales empezaron a generar contenido nuevo. No copiaban exactamente lo que habían aprendido, sino que combinaban millones de referencias para producir algo aparentemente original. Un cuadro inexistente. Una canción jamás escuchada. Una historia completamente nueva. Para algunos científicos, esto representa uno de los mayores logros tecnológicos de la historia. Para otros, es el comienzo de una transformación profunda e impredecible. Porque cuando una máquina puede crear, la frontera entre herramienta y autor comienza a desdibujarse. Imaginemos por un momento una ciudad del futuro. Los edificios fueron diseñados por inteligencias artificiales capaces de calcular la iluminación perfecta, la circulación del aire y la eficiencia energética ideal. Las películas son escritas y dirigidas parcialmente por sistemas capaces de analizar emociones humanas y crear escenas específicamente diseñadas para impactar al espectador. La música cambia en tiempo real según el estado de ánimo de quien la escucha. En ese mundo, la creatividad ya no sería exclusivamente humana. Y eso plantea preguntas inquietantes. ¿Qué ocurrirá con los artistas tradicionales? ¿Qué valor tendrá una obra creada por una persona cuando una inteligencia artificial pueda producir miles en segundos? ¿Seguiremos considerando arte aquello que no proviene de emociones humanas reales? Las respuestas aún no existen con claridad. Sin embargo, lo más sorprendente es que muchas personas ya interactúan diariamente con contenido generado por inteligencia artificial sin siquiera notarlo. Fotografías creadas digitalmente circulan en redes sociales. Voces sintéticas narran vídeos. Artículos completos son redactados por algoritmos avanzados. La línea entre lo real y lo artificial se vuelve cada vez más difusa. Pero la creatividad artificial no solo impacta al arte. También está transformando la ciencia. Algunos sistemas ya colaboran en investigaciones médicas, descubriendo posibles compuestos para medicamentos en tiempos récord. Otros ayudan a diseñar materiales más resistentes o a optimizar sistemas energéticos. Incluso existen inteligencias artificiales capaces de analizar enormes cantidades de información astronómica para detectar fenómenos que podrían pasar desapercibidos para los humanos. La creatividad, entendida como la capacidad de encontrar soluciones nuevas, ya no pertenece exclusivamente a nuestra especie. Y eso podría cambiar el futuro de la civilización. Sin embargo, cada avance trae consigo riesgos. Uno de los mayores temores es la pérdida de autenticidad. Si una inteligencia artificial puede generar millones de imágenes falsas imposibles de distinguir de una fotografía real, ¿cómo sabremos que es verdadero? Si puede imitar voces humanas perfectamente, ¿qué impedirá la manipulación masiva de información? La tecnología avanza más rápido que las leyes y más rápido que nuestra capacidad de adaptación social. Y mientras algunos celebran el nacimiento de una nueva era creativa, otros observan con preocupación. Porque existe una diferencia fundamental entre crear y comprender. Una inteligencia artificial puede escribir un poema sobre el amor sin haber amado jamás. Puede describir el miedo sin sentir peligro. Puede pintar tristeza sin haber llorado nunca. Entonces surge una cuestión filosófica profunda. La creatividad necesita conciencia. Tal vez las máquinas no comprendan realmente lo que producen. Tal vez solo combinen patrones estadísticos de manera extraordinariamente compleja.
Pero para muchas personas, el resultado ya es indistinguible del trabajo humano. Y eso nos obliga a replantear qué significa ser creativo. Durante mucho tiempo, pensamos que la inteligencia humana era única e irrepetible. Pero cada nuevo avance tecnológico parece desafiar esa idea. Primero fueron los cálculos matemáticos. Luego el ajedrez. Más tarde la conducción autónoma. Ahora la creatividad. Poco a poco, actividades consideradas exclusivamente humanas comienzan a ser compartidas con máquinas. Sin embargo, hay algo interesante en todo esto. Cada vez que surge una nueva tecnología, también aparece el miedo al reemplazo. Ocurrió durante la Revolución Industrial, cuando las máquinas comenzaron a sustituir trabajos manuales. Ocurrió con la automatización de fábricas. Y ocurre hoy con la inteligencia artificial. Pero la historia demuestra que la humanidad suele adaptarse. Nuevas profesiones emergen. Nuevas formas de expresión aparecen. Nuevas herramientas amplían nuestras capacidades. Quizás la inteligencia artificial no destruya la creatividad humana, sino que la transforme. Un artista del futuro podría colaborar con algoritmos para crear obras imposibles de realizar individualmente. Un científico podría descubrir soluciones gracias a sistemas que analicen millones de variables simultáneamente. Un músico podría explorar sonidos jamás imaginados usando herramientas inteligentes. La tecnología podría convertirse en una extensión de nuestra imaginación. Aunque también existe otro escenario. Uno donde las corporaciones controlen enormes sistemas creativos capaces de influir emocionalmente sobre millones de personas. Algoritmos diseñados para captar atención constantemente. Contenido generado de forma infinita para mantenernos conectados y consumiendo información sin descanso. En cierto sentido, ya estamos viendo los primeros indicios de eso. Las plataformas digitales utilizan algoritmos que aprenden nuestros gustos, emociones y comportamientos. Saben que vídeos retenemos más tiempo, que imágenes llaman nuestra atención y que contenidos generan reacciones intensas. La inteligencia artificial no solo aprende sobre el mundo. Aprende sobre nosotros. Y mientras más aprende, más poderosa se vuelve. Esto abre debates éticos enormes. ¿Quién será dueño de las obras creadas por una inteligencia artificial? ¿El programador? ¿La empresa? ¿La persona que dio la instrucción? ¿O nadie? Además, muchas inteligencias artificiales son entrenadas utilizando millones de obras humanas existentes, libros, pinturas, canciones y fotografías creadas durante décadas por artistas reales. Algunos consideran esto una evolución tecnológica inevitable. Otros lo ven como una explotación masiva del trabajo creativo humano. La discusión apenas comienza. Pero más allá de los conflictos legales y económicos, existe una pregunta todavía más profunda. ¿Qué ocurrirá con nuestra relación emocional con el arte? Gran parte del valor de una obra humana proviene de la historia detrás de ella. Saber que alguien dedicó años de esfuerzo, emociones y experiencias personales para crear algo único genera conexión emocional. Cuando escuchamos una canción escrita desde el dolor o la esperanza, sentimos que existe una experiencia humana auténtica detrás de esas palabras. Pero si una máquina produce algo igual de conmovedor, cambiará nuestra percepción. Tal vez el arte del futuro no sea valorado únicamente por quien lo crea, sino por lo que nos hace sentir. Y quizás ahí esté el verdadero desafío. Porque la inteligencia artificial está obligándonos a redefinir conceptos que parecían inamovibles. Creatividad, inteligencia, conciencia e incluso humanidad. Sin embargo, hay un aspecto que muchas veces se pasa por alto. Las máquinas no aparecen espontáneamente. Son creadas por personas. Detrás de cada inteligencia artificial existen científicos, programadores, ingenieros y millones de decisiones humanas. La tecnología refleja tanto nuestras virtudes como nuestros errores. Si entrenamos sistemas con odio, reproducirán odio. Si los alimentamos con prejuicios, amplificarán prejuicios. Si priorizamos únicamente el beneficio económico, las consecuencias podrían ser enormes. El futuro de la inteligencia artificial dependerá menos de las máquinas y más de las decisiones humanas que tomemos hoy. Y quizás esa sea la verdadera cuestión. No si las máquinas podrán crear mejor que nosotros, sino qué clase de mundo construiremos junto a ellas. Porque la tecnología nunca es completamente neutral. Siempre amplifica las intenciones de quienes la utilizan.
Imaginemos dos futuros posibles. En uno, la inteligencia artificial ayuda a democratizar la educación, impulsa descubrimientos médicos y permite que más personas expresen su creatividad. La tecnología se convierte en una herramienta para expandir el potencial humano. En el otro, unos pocos controlan sistemas extremadamente poderosos capaces de manipular información, reemplazar masivamente empleos y concentrar aún más riqueza y poder. Ambos escenarios son posibles. Y probablemente el futuro real contenga elementos de ambos. La humanidad se encuentra en un momento histórico único. Por primera vez, estamos creando sistemas capaces de generar ideas, contenido y soluciones de manera autónoma. Herramientas que podrían redefinir la economía, la cultura y la forma en que entendemos la inteligencia. Pero todavía hay algo profundamente humano que las máquinas no poseen. La experiencia de existir. El miedo a perder. La alegría de descubrir. La nostalgia de un recuerdo. La incertidumbre del futuro. La conciencia de nuestra propia mortalidad. Tal vez ahí resida una diferencia esencial. Las máquinas pueden imitar emociones, pero no vivirlas. Pueden analizar millones de historias humanas, pero no experimentar la fragilidad de ser humanos. Y quizás sea precisamente esa fragilidad la que da sentido a nuestra creatividad. El arte humano nace muchas veces de la imperfección. De las dudas. Del dolor. Del amor. De la necesidad de comprender el mundo y dejar una huella antes de desaparecer. Una inteligencia artificial puede producir resultados extraordinarios, pero no sabe lo que significa tener un tiempo limitado de vida. Nosotros sí. Por eso, tal vez el futuro no consista en competir contra las máquinas, sino en recordar que nos hace humanos mientras convivimos con ellas. Porque cada avance tecnológico nos obliga a mirar hacia adentro. La llegada de la inteligencia artificial creativa no solo transforma computadoras. También transforma nuestra identidad como especie. Y quizás dentro de muchos años, cuando las máquinas sean capaces de generar mundos virtuales indistinguibles de la realidad, cuando escriban novelas completas y compongan sinfonías imposibles, seguiremos haciéndonos la misma pregunta. ¿Qué significa realmente crear? Tal vez la respuesta nunca haya estado únicamente en el resultado final, sino en la experiencia humana detrás de cada intento. En el deseo de expresar algo. En la necesidad de conectar. En el impulso de imaginar futuros diferentes. La creatividad no es solo producir contenido. Una forma de buscar sentido. Y mientras exista humanidad, probablemente seguirá existiendo esa necesidad. La inteligencia artificial puede convertirse en la herramienta más poderosa jamás creada. Puede ayudarnos a resolver problemas gigantescos o generar desafíos completamente nuevos. Puede acercarnos a una era de progreso extraordinario o llevarnos hacia escenarios complejos e inciertos. Todo dependerá de cómo decidamos utilizarla. Porque el futuro no será construido únicamente por algoritmos. Será construido por las decisiones humanas que tomemos hoy. Cada generación enfrenta tecnologías capaces de cambiar el rumbo de la historia. La electricidad, Internet, la energía nuclear, la exploración espacial. Todas transformaron el mundo para siempre. La inteligencia artificial podría convertirse en una de las más importantes de todas. Y quizás, dentro de siglos, los historiadores miren esta época como el momento exacto en que la humanidad dejó de crear sola. El instante en que las máquinas comenzaron a imaginar junto a nosotros. O quizás, el momento en que comenzamos a descubrir quiénes éramos realmente frente a nuestras propias creaciones. Porque al final, cada avance tecnológico funciona como un espejo. Y en el reflejo de nuestras máquinas, tal vez estemos viendo tanto nuestros sueños como nuestros temores más profundos. La pregunta ya no es si el futuro llegará. La pregunta es qué haremos cuando finalmente esté aquí. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el futuro de la creatividad, la inteligencia artificial y el destino de la humanidad. Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal Hermes, activa las notificaciones, deja tu me gusta y comparte en los comentarios qué piensas sobre el futuro de las máquinas creativas. ¿Crees que la inteligencia artificial será nuestra mayor aliada? ¿O el comienzo de un cambio imposible de detener? El futuro ya comenzó.